Señores, buenas tardes. Nosotros vamos a hablar de varios temas, son varios temas. Ahora con el doctor Sierra, Manuel Sierra, que ya está aquí con nosotros dentro de un momentito. Doctor, muchísimas gracias por acompañarme, porque es una serie de temas que le tengo que tienen que ver no solamente con la parte jurídica, sino también hasta política y social. Sociológica. Así que dentro de un momentito, permítame cumplir primero, decirle, recuérdense que esta noche, la Fundación Quinta República y José Miguel Soto Jiménez presentan el libro, que ya estuvo aquí, el general Soto Jiménez, Machete, carajo, todo sobre Pedro Santana. Eso es esta noche, a las 7 de la noche, Biblioteca Nacional, Pedro Enrique Sureña, en la Plaza de la Cultura. Estamos todos y todas invitados e invitadas, ¿ok? Es abierta la invitación. Ahí está. Él me trajo la copia antes de editarla. No tiene desperdicio, no tiene desperdicio. Y va a dar lugar a mucha discusión, qué bueno. También decirles que la Fuerza Administrativa Universitaria tiene un panel muy interesante, el liderazgo y la participación de la mujer en la política. Esto es la fuerza del pueblo, esto es en la universidad, la fuerza del pueblo. Tiene este panel donde está doña Ligia Amada, donde está Margarita Feliciano, miembro de la dirección de la fuerza del pueblo, y también el maestro Raúl Hernández, y la moderadora del evento va a ser Angie Paulino, y esto va a ser un evento para el liderazgo y participación de la mujer en la política, la cuota de la mujer, empoderamiento de la mujer en la política, principales motivaciones de las mujeres como candidatas en la fuerza del pueblo. Esto va a ser el miércoles 5, de 5 a 8, en el Paraninfo Ricardo Michel, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Qué bueno que se están haciendo esta serie de actividades, eso es importantísimo. Eso de tratar el liderazgo y la participación de la mujer en política, porque generalmente a nosotras nos usan, a las mujeres nos usan los partidos políticos, nos ponen a dar muchísimas carreras, nos cargan los muchachitos, nos hacen muchísimas promesas y a la hora de nones nombran todos los varones habidos y por haber, y nosotras relegadas totalmente. Y la culpa la tenemos también nosotras, en parte. Y finalmente también tengo, este es del Ayuntamiento del Distrito, Joel, tenemos también el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Mire, me está enviando mi queridísima, déjame ver si la tengo aquí, sí, una nota de prensa. Carolina nos está enviando, y Elizabeth, por supuesto, nos están enviando cómo los parques que Carolina, la alcaldesa, se ha ocupado, son 100 y pico de parques que ella ha restaurado y los ha hecho potables para que en las distintas, vamos a decir, circunscripciones del Distrito Nacional usted pueda encontrar un espacio para llevar los niños, para recrearse, para pasar un momento vinculado con la naturaleza, esos parques tan bellos que están siendo restaurados. Pero no solamente eso, sino que lo están usando hasta para casarse. Nos han enviado fotos, mire, un matrimonio que se hizo en uno de los parques, y eso es muy importante. Mire qué cosa tan bella, qué bueno, se han convertido en un espacio ideal para que las familias salgan a combatir el calor, disfrutar una tarde con la familia, ejercitarse, ir con los niños, como es el caso también de este parque donde se fueron a casar. Usted sabe hasta lo que se ahorraron en dinero. Qué bueno, Carolina, que los parques sirven para todo esto también. Después vamos a traerle la nota
también de Manuel Jiménez, que está haciendo una serie de recorridos por toda Santo Domingo Este. Y nos vamos ahora mismo con el doctor Manuel Sierra. Manuel, yo voy a comenzar por aquí, pero como tenemos varios temas, yo quiero que, por favor, me expliques lo siguiente. Ahora mismo acaba de llegar esta nota en el periódico El Caribe. El Caribe se está sumando a una petición que ha hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Participación Ciudadana y el Defensor del Pueblo. Esta petición es de que se descontinúe la mala práctica de publicitar y hacer público las fotos y las informaciones de personas detenidas, por lo cual se transgrede la ley 136 cuando se toma una fotografía también a un menor, publicitar personas detenidas que no han sido juzgadas, o de menores, o de cadáveres, porque todo esto está saliendo, y que estas instituciones comparten conjuntamente con el Caribe el clamor, lo que debiera ser también un compromiso de los medios de comunicación que luchan contra el morbo y la violación de los derechos fundamentales con la publicación y manipulación de cadáveres también, que viola entonces la ley 192/19 sobre protección de la imagen, honor e intimidad familiar vinculadas a personas fallecidas y accidentadas. En su presentación dirigida a la procuradora doña Miriam Germán, estas entidades dicen que es una práctica habitual presentar imágenes y nombres de personas que son requeridas, una grosera violación a la presunción de inocencia. Presentarle, bueno, usted está siendo interrogado, guapi, te aparece tú en todos los periódicos, hasta despeinado, como yo. Entonces, que estos son requeridos, una grosera violación a la presunción de inocencia, toda vez que este principio, protegido por nuestra normativa procesal, es internacional y de carácter universal. Ellas le están pidiendo a estas instituciones, y el Caribe lo está respaldando, de que esa práctica, de que porque te van a investigar ya sale tu foto en todas partes, y le dicen a doña Miriam, eso no puede ser. Doña Miriam está tan ajena a esto que está sucediendo, que te publican hasta la acusación que se te hace en todos los periódicos, la fotografía tuya, sin haberte juzgado ni nada. ¿Qué usted cree de eso, doctor? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ahí intervienen varios derechos. Está de un lado, lo voy a exponer y luego entonces fijaré posición. Sí. Que es un derecho también constitucional. Es una lucha no clara en este momento. La Constitución establece que los medios de comunicación tienen derecho a acudir a todas las fuentes de información pública, ¿verdad? Sí. Y la de privados que sean de interés público. Ahí hay un derecho establecido. Viene la discusión ahora si la autoridad, que es la crítica y el reclamo que se hace en esta nota de prensa desde el periódico El Caribe, tiene la libertad de poder difundir una información que apenas comienza a investigarse. Exacto. Entonces, si esa información, si ese hecho apenas comienza a investigar, tú no puedes hacer la proyección de la imagen de esa persona, infante, muerto, por lo menos el del muerto ya es otro capítulo que se lo dedicaremos ahora, sí, o bajo investigación. ¿Por qué? Porque la filosofía de la investigación es determinar, en principio, si tú tienes algún nivel de responsabilidad con el hecho que eventualmente se te imputa. Sí. Por tanto, cuando las autoridades que están constitucionalmente obligadas a garantizar de manera taxativa los derechos fundamentales de la persona, sea
quien los violente, entonces estamos sometidos a un verdadero caos. Dios mío. ¿Y cuál sería la consecuencia de eso? Bueno, está la parte disciplinaria y está la parte de la propia persona que se siente ofendida. Sobre todo porque ahí todavía impera, en esa investigación, todavía impera, además del principio de inocencia, Exacto. impera el derecho que tiene la persona a que su propia imagen sea resguardada por la autoridad. ¿Qué ha venido ocurriendo en el país? Y creo que ahí faltó un poco de responsabilidad en el comunicado, porque ellos tienen que identificar cuáles son las instituciones que perversamente están haciendo esas publicaciones. Sí. Tú agarras a la Policía Nacional, al jefe de la policía, y tú lo llamas capítulo. Sí. Y eso ocurrió una vez, siendo Guillermo Moreno, el fiscal del distrito, agarró al jefe de la policía y le dijo, oye, a partir de hoy tú no me publicas una. Y si lo hace, entonces tú vas a sufrir las consecuencias frente a mí. Sí. Doña Miriam lo que tiene que hacer es eso, y ella no puede alegar ignorancia, porque bastante que ella conoce la ley, porque ella tuvo años y años aplicando la ley y reclamando esos derechos. Pero exacto. Entonces pero- yo creo Sí. que aquí lo que hay es un desorden institucionalizado, así de sencillo. Y un abuso institucionalizado. Un abuso en las vías de derecho, en el uso de las Exacto. vías de derecho. Porque desde el ala de la propia Procuraduría General de la República, Así es. el órgano que tiene que ver con actos de corrupción, Sí. es el que filtra una investigación que apenas comienza. O sea, voy a pedir en tu contra una medida de coerción. Sí. Inclusive los jueces de la instrucción no permiten que se tomen imágenes mientras se desarrolla la audiencia, porque ahí todavía se mantiene ese principio. Esa audiencia no es pública y la Constitución es clara y el Código Procesal Penal es claro, que en la fase de la instrucción Oye, eso. todavía sigue siendo cerrada, no es pública. Y ya en la fase de la instrucción, No, ya no, toda no. ya desde esa procuraduría se ha repartido la información, toda la foto y todo Y se lleva de encuentro. a todo el mundo. Y se lleva de encuentro. La presunción de inocencia No, pero se no va. es eso. Es que hay un patrimonio Sí. que tiene más valor que el patrimonio que uno puede tocar, que el vehículo, que la casa, que se llama el patrimonio moral. Así es, así es. Ese patrimonio tiene un precio y la persona lo sufre en doble dirección, de la consideración que le tienen sus amigos, Así sus es. allegados, y la propia consideración que se tiene de sí mismo la persona contra quien se hace ese tipo de cosas. Es alarmante lo que está pasando en el país, a pesar de que las agencias que tienen que ver con la libertad de prensa aplauden Sí. que República Dominicana es uno de los países donde menos se demanda a los medios de comunicación. Sí. Y yo creo que eso, más que evidenciar un clima de libertad de expresión, lo que evidencia es una permanente violación Ay, Dios. de los derechos de esas personas que por su baja escolaridad posiblemente no alcanzan a ver que tienen unos derechos personalísimos que están siendo pisoteados. Porque yo pregunto, y esto es una cuestión en desarrollo en el mundo completo, ¿quién recoge la información que se difunde desde el Estado que está llamando a protegerla? ¿Quién la recoge con posterioridad, una vez que las cosas cambian, que me dan un auto de no lugar, que determinan que yo no soy responsable? Dígame usted. ¿Quién la recoge? Aún yo demandándote y condenándote, Ya, perdí. la duda queda y Así no es. hay forma de recoger, de volver hacia atrás. El saco de pluma que se tira del edificio más alto de este país, no hay forma de ir recogiendo una por una Así para mismo. volverla a echar en el saco. Así Por mismo. tanto, la autoridad tiene la responsabilidad O sea, de proteger. O sea, que este reclamo que le está haciendo el Caribe, que se suma a Participación Ciudadana, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Defensor del Pueblo, eso no había ni siquiera, si se hubiese aplicado bien la legislación. Las legislaciones las son muchas. legislaciones jurídicamente no hubiera habido necesidad de No, esto. porque la Procuradora General de la República Es la primera que debió haber llamado Claro. capítulo a su propia gente. e incluso. instruir. Y fíjense que es que también hay un manejo político por la izquierda. Y el político de turno que está arriba se olvida
y les reitero eso siempre, que toda recta tiene una curva, que al final cuando a ti te toque, Sí, te van a medir con la misma vara ¿Con qué me diste? que tú permitiste que se midieran a los otros, Así mismo. y también te van a hacer finalmente Así mismo. un guiñapo al final de los días, porque ¿qué hace un ciudadano con una imagen deteriorada, lastimada? Sí, doctor, pero eso que usted está diciendo, entonces lo que te dicen, ¿verdad? Porque es un problema incluso político. Ah, pero lo que quieren ustedes es proteger a los corruptos, porque ya No, te dan es que- la categoría de corrupto. A uno le ha pasado. Es que tú puedes- El defender el debido proceso, aquí se ha convertido en que uno defiende a los corruptos. No, es que ustedes no están haciendo más nada que no sea lo que dice la Constitución. La Constitución esta del Sí, 2010, sí. que ha traído una serie de derechos nuevos Sí. que no estaban en la Constitución anterior, señala, por ejemplo, en el artículo 44, dice: el tratamiento de los datos e informaciones personales o sus bienes deberá hacerse respetando los principios de calidad, licitud, lealtad, seguridad y finalidad. Podrá solicitar ante la autoridad judicial competente la actualización, oposición al tratamiento, rectificación o destrucción de aquellas informaciones que afecten ilegítimamente sus derechos. Se llaman los derechos arcos, por la cantidad de expresiones o de verbos que se utilizan para la garantía y la protección de los derechos. Y dice, en el punto 4, el manejo, uso, tratamiento de datos o informaciones de carácter oficial que recaben las autoridades encargadas de la prevención, persecución y castigo del crimen, solo podrán ser tratados o comunicados a los registros públicos a partir de que haya intervenido una apertura a juicio Sí. de conformidad con la ley. Por tanto, cuando la autoridad se anticipa, pero no con la finalidad maliciosa, dolosa, no es solamente de hacer la difusión, es de que con esa difusión yo acorralo al que va a decidir, mismo. al juez, y lo coloco, Así es. en una es. camisa de fuerza, Sí. y eso es contrario al principio de democracia, eso es contrario al principio de independencia. ¿Y qué termina ocurriendo con todas estas cosas? Sencillamente, un linchamiento judicial. Así es. Y oiga esto, Un linchamiento judicial. a través de la digitación de Y las un redes. bullying, un bullying social. Social, Porque el propio gobierno, por ejemplo, recientemente sí. acaba de publicar, el presidente de la República, por disposición de una dirección general o de una dirección de un organismo creado por decreto, Sí. que es el que tiene que ver con la institución que maneja Milagro Ortiz Bosch, De ética, de ética pública, sí. que no ha observado que los derechos de las 19 personas que administran las 19 instituciones de las que publicaron las auditorías en línea, de una institución que conforme a la propia ley, que es la ley 1007, esta es la ley de la Contraloría General de la República, en lo que tiene que ver al papel que juega el Contralor General de la República, no aparece en ninguna parte que él pueda hacer publicaciones Ay, Cristo. de esas investigaciones de control, que no son ni siquiera auditoría, son investigaciones de Pero control. le están, que las auditorías, No. ¿qué auditoría? No, esas son investigaciones de control que ellos mismos controlan, porque es que el ciudadano, el Así país debe es. saber que en esas 19 instituciones donde Sí. se llevó a cabo las 19 trabajos de control, Sí. hay un representante de la Contraloría De la General de la Contraloría. República. Entonces yo pregunto, ¿se corrompió el representante de la Contraloría que hace- permitió que que el se- Contralor interno de la institución y la Exacto. propia institución dé un manejo distinto al presupuesto anual Así que es. se elabora? Porque todos los fondos que maneja una institución es un presupuesto anual. Sí. Y que el Contralor interno de la Contraloría General de la República, en combinación con el Contralor interno de la institución, todas las transacciones que se hacen con sus debidos soportes, tienen que dar descargo, ¿Verdad? las autoriza. Por Exacto. tanto,
No puede o sea entonces... que entonces la Contraloría es juez y parte en estas y publicaciones. asume con mucha irresponsabilidad. En estas publicaciones que se están haciendo. Asume con mucha irresponsabilidad el Contralor General de la República, quizás bajo este argumento. Este argumento dice, un artículo dice, que el Contralor General de la República no puede ser demandado ante las actuaciones de él y sus subalternos en el proceso de la investigación llevada a cabo. Y yo digo, pero entonces él tiene derecho a violar los derechos de los demás, poniendo en entredicho el honor, el buen nombre y la imagen propia de esas personas contra quien se han difundido unas investigaciones de control que lo que dice esta propia ley, se le remite al presidente de la República, se le remite al Congreso y se le remite a la Procuraduría General de la República, dependiendo del tipo de fallo o de falta que haya, porque hay tres tipos de falta. Está una que son de carácter administrativo, otras que son de carácter civil y otras que son de carácter penal. Las que son de carácter penal, que entienda, a juicio, que es otra cosa que yo cuestiono, porque hasta qué punto, cuál es el límite de partida y de llegada del juicio del Contralor de la República para entender que esto es corrupción y que esto no es corrupción. Pero además de eso yo digo, si quien tiene que discutir eso es, por una parte, la Secretaría de Estado de Función Pública, porque hay que determinar si lo que ocurrió en esas instituciones, el funcionario de allá incurrió en faltas, y entonces aquí vienen los tipos de falta. Ay, Dios. Una falta sencilla, menos grave, y una falta grave, que está sujeta a un juicio disciplinario en esa institución. Y luego que ocurre ese juicio disciplinario en la institución, entonces que corresponde que tú lo mandes a la institución superior, que puede ser hasta inclusive la Cámara de Cuentas, que es la que finalmente termina haciendo las auditorías externas. Ahí sí se habla de auditoría. Correcto. Entonces, este Contralor General de la República, violando su propia competencia, como lo dice la propia ley de la Cámara de Cuentas, aquí en este artículo, en el artículo 7, que dice lo siguiente, habla del control externo, eso lo lleva a cabo la Cámara de Cuentas, y habla del control interno. Y dice, termina diciendo ese párrafo, el punto 2, que ese control interno tiene que ser dentro del ámbito de la competencia del Contralor General de la República. De manera que en ese juego político... ¿Por qué violan? ¿Por qué usted cree que hay esta violación y este exhibicionismo y los mismos funcionarios? Mire, yo hablé con uno y estaban realmente disgustados. Ellos lo que tienen que hacer es demandar al Contralor General de la República, y el Congreso debería jugar su papel, que lo dice la propia ley, puede llamarlo para interpelarlo al Contralor General de la República, porque ha roto su propia competencia. Por tanto, rompió el principio de inocencia, pero además de eso, se lleva de encuentro un principio sagrado, el principio de legalidad, porque es su propia ley la que le dice los límites donde él comienza y debe llegar. Entonces la prensa se presta. Mire, yo le digo a usted que estos son unos momentos porque hay un muy problema serio que para la prensa. Que la prensa no está entendiendo, porque es que la prensa dice... La auditoría y las auditorías, ¿qué auditoría del diablo, cojollo? No son auditorías, pero son los primeros que tienen que entender. Pero hay otro problema. La prensa dice, mire, yo estoy haciendo uso de una información que es pública, es verdad. Ahora bien, esa información pública, ¿usted la contrastó? Dígame. ¿Esa información pública es una versión de una parte interesada o es la versión de las dos partes interesadas? Y esa información es veraz. Es veraz. Porque te la dio a ti una sola parte. Entonces tú estás nada más difundiendo la información que te genera una sola parte. Pero ¿y por qué doña Milagro? Porque me dijo una persona que yo adoro a Milagro y yo sé que Milagro lo hace de la mejor buena fe del mundo. Pero ¿por qué doña Milagro me dijo que fue ella que convenció? Si no es así, me retracto.
pero me lo dijo una de las personas que está siendo motivo de todo esto, que doña Milagro convenció al presidente de que se hicieran estas investigaciones y que salieran a la como una demostración de la transparencia del gobierno. Lo que pasa es, dice Javier Llobet, es un procesalista extraordinario costarricense, que digamos es la antesala del Código Procesal nuestro, que mientras más de derechos se habla, más se están violando los derechos. Yo creo aquí que esa anticipación de doña Milagro Ortiz Bosch en decir, inclusive ella, que no tiene facultad de calificar las faltas, porque solamente califica las faltas o el propio Contralor o la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. O sea, cuando ella dice, son subsanables. No, ella dice, exacto, está diciendo, mientras una parte del gobierno dice que ya fueron subsanadas. Mire qué detalle. Ay, sí. Ella dice, son subsanables. Sí. Y yo digo, pero en esa subsanación debe entrarse en una discusión con el auditado, con el jefe de la institución. Inclusive, el jefe de la institución dice aquí, en el artículo 15, donde le da la facultad al Contralor, dice, competencia para establecer responsabilidad sin perjuicio de las atribuciones de la Cámara de Cuentas o de cualquier otro organismo sobre la materia, la Contraloría General de la República, de acuerdo con el respectivo reglamento que dicte el Poder Ejecutivo, podrá establecer la responsabilidad de carácter administrativo y civil de los servidores públicos que detecte en el ejercicio de sus atribuciones y funciones, con base en el respectivo informe de evaluación o auditoría interna, ¿verdad? Y dice en el punto 2, los servidores públicos y las personas físicas o representantes legales de personas jurídicas, privadas o organismos no gubernamentales podrán interponer los recursos de ley respecto a los actos administrativos del Contralor General de la República. Y yo digo, si usted publica en línea esos trabajos que usted ha hecho, pero ¿de qué vale entonces que la persona contra quien que administraba esa institución le haga un recurso a usted? Porque si lo estaba haciendo un recurso con la finalidad de que usted corrija algún error, que ni siquiera tuvo la delicadeza de escucharlo al momento de llevar a cabo esa investigación, y después se determina en una investigación que lo que usted dijo no es así, ¿qué haremos entonces con la publicación que se hizo? ¿Cómo recogemos la imagen, el buen nombre eso me dijo de esa uno de persona? Los afectados, muy entonces, disgustado. Eso desde el Estado están haciendo una violación grosera de la Constitución. Y hay que decirlo así, porque los ciudadanos tenemos el derecho y la responsabilidad de exigirle a nuestras autoridades que tienen que ajustar sus comportamientos a lo que manda la Constitución. Pero entonces lo que viene que el público... El bullying social. El bullying social. Ah, pero lo que tú quieres es que no se diga, porque este gobierno es tan serio que lo dice. Pero exacto. Porque, pero tú lo que estás defendiendo es que sigan haciendo toda la vagabundería. Entonces, eso tiene una doble lección. Exacto. Es un linchamiento que hay contra lo que decimos el debido proceso. Un linchamiento. No, pero además eso se tiene una doble lectura. Tú te adelantas a decir que son faltas mínimas, porque esconde que detrás de eso hay otras faltas. ¿Por qué te adelantas si nadie te lo está pidiendo? ¿Entonces estás obstruyendo la investigación? Yo creo que hay una obstrucción. Además de eso no compromete, porque cualquier gobierno que llegue y practique auditorías y se encuentre que lo que hoy se ha adelantado un paso, porque inclusive el Contralor que estaba ahí, anterior al que llegó ahora que está ahí, lo sacaron de emergencia. Y ese señor era el que estaba llevando todas estas cuentas. Y llegó con el gobierno. Entonces, yo creo que esto, más que decir que hay un organismo de transparencia, se parece al comportamiento de, no es crustáceo, no, del calamar. No, el calamar no. Bueno, es uno que larga mucha tinta. O del arenque rojo. Sí, el pulpo. No, hay uno que es... que para poderse cuidar, lo que hace que larga mucha tinta. El arenque rojo, para que no le rompan sus huevos, sale
a defender al contrario. Sí. Yo creo que Milagrito está haciendo el papel del arenque rojo. Ay, Dios mío. Milagros, con todo mi amor, por favor, no es así. Y esas no son auditorías sencillas, no son auditorías. Pero que son de ellos, trabajos de ellos. Claro. Es decir, ellos se están desdiciendo de lo que están haciendo. Claro, eso es terrible. Mire, no quiero, me faltan unos minutitos. Yo quisiera que usted, rápidamente, doctor, y esto tiene que ver con Estados Unidos. Ahora mismo en Estados Unidos, la Suprema Corte de Justicia norteamericana eliminó lo que se llama una disposición de acción afirmativa, que era una cuota para inscribir en las universidades carísimas de Estados Unidos, o la que fuere, a personas de color negro, una cuota, que es como la cuestión del favoritismo, pero una cuota afirmativa, como cuando nos dan la cuota, exacto, la cuota a las mujeres. Sí, una violación al principio de igualdad, que es la base de esa sentencia. Lo interesante es que en esa Suprema Corte de Justicia hay dos miembros, una jueza que se llama Ketanji Brown Jackson, que está de acuerdo con la cuota que existía antes y la disposición antes de esta acción afirmativa, sí, que puedan entrar tantos negros a la universidad. Y el juez Clarence Thomas, que tiene muchos más años que ella en la Suprema Corte de Justicia, dijo que estaba de acuerdo con que se eliminara ese favoritismo, esa acción favorita. Nos queda un segundito cuando están diciendo adiós. ¿De qué lado está usted? De lo que establece el juez. Yo Clarence creo que Thomas. hay que colocar en estado de igualdad y que se te valore por tu capacidad, tu Eso es lo que conocimiento, dice. tu desarrollo y tus condiciones, no por el color. No por el color. No, jamás. ¿Usted está de acuerdo Correcto, con eso? ni por cuestiones religiosas, Ay, sí. por nada de eso. Ay, Si sí. tenemos igual condición y pesamos los dos igual en la balanza, Pero es que entonces dice ella, la jueza Ketanji dice, pero es que los negros nunca vamos a estar igual, porque por socialmente tenemos menos poder económico, menos posibilidades de estudio, entonces esa cuota que teníamos afirmativa, esa acción afirmativa, era necesaria para que entráramos. también tiene un poco de razón, porque es que ella dice, bueno, es que la igualdad no es tal, la igualdad es un poema, es una ilusión. Eso es Nunca ha también. existido la igualdad, porque hasta en la esclavitud fue justificada. Así es, Y son iguales los iguales, así, son iguales los iguales. los iguales. Después lo otro es pura fantasía, pura poesía. No hay igualdad, eso es mentira. Aquí nadie es igual, yo no soy igual al presidente. Sí. Yo no soy igual al Bueno, presidente. yo creo que esto es un tema que se nos va a quedar interesantísimo. Que después quisiéramos hablarlo con usted, igual que lo que está sucediendo en Francia. Señores, eso hay que analizarlo. Cuidémonos que no ocurra aquí. Que no ocurra aquí, nosotros vamos por ahí Que no con la ocurra aquí. población que tenemos aquí. Que no ocurra aquí. Allá esa población es del Magreb, musulmana, etcétera, de Argelia, de Mauritania, lo que es el Magreb, allá arriba en África. Nos los quieren imponer. Que no, exactamente, que emigró para Europa, barrios marginales de todos esos muchachos. Oye, aquí tú lo Y aquí. tienes en la zona periférica, Y hágase la aquí. cabeza de los ríos, de aquí, de los ríos, usted se va a encontrar los barrios marginales. Dígame usted, aquí se va a armar un titingó parecido al de Francia, y peor Es todavía. cuestión de tiempo. Cuestión de tiempo. Ya usted sabe, analice lo que está pasando en Francia, que nosotros vamos para allá. Señores, muchísimas gracias. Gracias a Plaza Lama, como siempre, a Café Santo Domingo, nuestra marca país. Por supuesto al Grupo Rica también. Y por favor, pague la basura, la recogida de basura, páguesela al ayuntamiento, son cheles que cobra el ayuntamiento. Y mientras esté lloviendo, no saque la funda de basura, porque se va a los invernales, se va a la calle, tapa los invernales y tenemos estas inundaciones en la calle. Y pague esos cheles de la basura, pague el agua también. ¿Ok? Nos vemos mañana.